Vamos a realizar ahora la medición de tensión continua con nuestro osciloscopio. Como podemos visualizar, aquí tenemos la fuente de tensión que ya conocemos, la fuente de laboratorio, y vamos a medir una tensión de 12 voltios continuo con el osciloscopio. Para la medición de la tensión continua necesitamos primero trabajar con el acoplamiento de entrada. El acoplamiento de entrada es una tapa del osciloscopio por donde pasa primeramente la señal que vamos a medir y nos permite seleccionar tres funciones: el acoplamiento CA, AC o DC y el acoplamiento GND. ¿Cómo paso a esa función de acoplamiento de entrada? Selecciono canal 1 y aquí aparece la función acoplar. Presiono este botón que puedo cambiar la función y aparecen los tres tipos de funciones que puedo tener en el acoplamiento: CC, CA y tierra. Yo quiero medir tensión continua CC, pero primeramente necesito establecer una referencia. Cuando yo selecciono el acoplamiento tierra o GND, aparece un haz. ¿Por qué? Porque la señal de entrada en este caso se envía directo a tierra. Este haz yo puedo mover con la posición del canal 1, muevo de tal forma a referenciar con un sistema. Una de las líneas va a ser mi referencia, es decir, va a ser mis 0 voltios. Y cuando le aplique la tensión, si es una tensión positiva, el haz subiría hacia arriba y de esa forma podría medir la tensión continua. Entonces ya voy a seleccionar este como sistema de referencia y ahora voy a pasar al acoplamiento CC. ¿Qué ocurre cuando mi señal pasa por el acoplamiento CC? Pasa en forma completa la señal alterna más la continua. Pero si yo selecciono el modo acoplamiento CA, toda la tensión continua que está llegando en la entrada por las ondas o punta de prueba de mi osciloscopio se elimina a través de un capacitor, se deja pasar solamente la señal alterna. En este caso voy a medir tensión continua, entonces paso al acoplamiento CC. Y seguidamente debo conectar la salida de mi fuente a la sonda o punta de prueba de mi osciloscopio que estuvimos viendo en el video anterior. Entonces conecto las sondas. La referencia de mi sonda tiene que ir con el común de mi fuente, conectados entre sí, y el otro extremo, que sería la entrada de la tensión positiva, iría con el positivo de mi fuente. Conecto también entre sí. Entonces tengo conectada el osciloscopio a través de las ondas o punta de prueba y la salida de mi fuente. Observo que el haz que hace rato teníamos en nuestro osciloscopio desapareció, realmente subió para arriba, porque nuestra sensibilidad, en este caso vertical, es de 1 voltios. Esta era nuestra referencia, por tanto subió a 1, 2, 3, 4, 5 voltios, pero nosotros tenemos 12 voltios de continua. Entonces, lo que podemos hacer es variar la sensibilidad vertical hasta volver a observar el haz, que es la tensión continua que está midiendo mi osciloscopio. Recordemos que nuestra referencia era este lugar. Voy a pasar otra vez al acoplamiento tierra y acá está mis 0 voltios. Ahora voy a acoplamiento CC y el haz subió 2 cuadros y 2 subdivisiones. Es decir, como mi sensibilidad vertical es de 5 voltios, quiere decir que subió 5, 10 voltios y 2 subdivisiones, o sea, 10 más 2 voltios, 12 voltios. Eso es para la sensibilidad de 5 voltios por cuadro. Podemos tener otro tipo de sensibilidad, por ejemplo, 2 voltios por cuadro tendría que subir 6 cuadros, pero para ello tenemos que bajar nuestra referencia. Entonces, otra vez, acoplamiento tierra, bajo mi referencia, de tal forma que yo pueda visualizar una vez que mida la tensión, paso al acoplamiento CC y puedo cambiar mi sensibilidad a 2 voltios, por ejemplo. Y ven, apareció aquí en el límite mi haz. Quiere decir que subió 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Entonces va a ser 6 cuadros por la sensibilidad que es 2 voltios por cuadro, 6 por 2, 12 voltios. De esa forma se mide la tensión con el osciloscopio. Se cuenta la cantidad de cuadros o divisiones y se multiplica por la sensibilidad con la que él está recibiendo esa señal. En este caso 12 voltios.
Si bajo nuevamente mi referencia, posición, bajo un poquito más, entonces vemos aquí, esta va a ser mi nueva referencia, entonces sube también 6 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. 6 por 2 de sensibilidad es 12 voltios. Pero el osciloscopio tiene también su función de medidor automático, que estábamos hace rato también describiendo. El medidor automático es este botón Measure. Al presionar Measure aparecen las mediciones automáticas con las que está configurada mi osciloscopio. Voy a cambiar el canal 1, voy a cambiar esta configuración para poder medir tensión, ¿sí? Tensión, pero en este caso el tipo de tensión que sea tensión máxima, o el pico sería la tensión máxima. Y vuelvo, la tensión máxima sería de 0 voltios al máximo, que en este caso me indica 12,32 voltios. Él mide automáticamente la tensión continua, 12,32 voltios. Con esto entonces estamos demostrando cómo se mide la tensión continua con el osciloscopio.